Yo le aprecio mucho al presidente de la Comisión Nacional Política del Partido Acción Nacional, próximo diputado también, Santiago Krill, que me tome la llamada telefónica. Santiago, qué gusto saludarte, mucho tiempo sin escucharte, ¿cómo estás? Así es, muy buenos días, Luis, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, muy contento ya de empezar nuevamente la actividad política. Estoy ya en espera de tomar protesta el 1 de septiembre para ingresar a las filas de la nueva legislatura con mucho ánimo y además de manera muy positiva para buscar hacer algo por México. Hace un momento escuchábamos en los audios introductorios a este tema parte de lo que decía, por ejemplo, Gustavo Madero, señalando pues que falta muchísimo, que realmente no lograron votar nada, que es un asunto de pérdida, inclusive lo que tienen hoy día en la oposición. ¿Tú cómo ves el escenario, Santiago? Es un México bien distinto quizá al que fue cuando tú estuviste pues en las primeras ligas del poder. Sí, es diferente, sin lugar a duda. Los tiempos cambian, las circunstancias, los actores, casi todo es distinto y sobre todo lo que es más grave son las crisis que estamos padeciendo, las crisis de seguridad, la crisis de salud, de pobreza, de desempleo. Se han agudizado enormemente cada uno de estas crisis. Mira, esta elección para nosotros representó un avance indudable, Luis, porque el número de votos, que finalmente es lo que cuenta, es lo que está en la urna, sacamos más o menos el mismo número de votos que la coalición de Morena. La coalición nuestra va por México, tuvo prácticamente 20 millones y la coalición de Morena. Si sumamos toda la oposición en conjunto, y es importante decirlo, ya toda la oposición, es decir, va por México más Movimiento Ciudadano, tenemos 22 millones de votos, es decir, 2 millones de votos más. Entonces, las cuestiones sí cambiaron radicalmente, las circunstancias son muy distintas a las que se tuvieron en el 2018. Si nos vamos, digamos, a medir coalición por coalición, es decir, va por México, y la coalición Juntos Hacemos Historia, la de Morena, igualmente, sacamos más o menos igual 12 millones de votos cada una de las coaliciones, pero más aún, si nos vamos a las elecciones locales, sacamos igualmente más o menos el mismo número de votos, que rondan por los 4,5 millones de votos. Ellos, obviamente, tuvieron una expansión territorial mayor, pero nosotros tuvimos triunfos muy determinantes en las grandes zonas metropolitanas del país. Ellos ganaron estados, nosotros ganamos las grandes metrópolis, los grandes centros urbanos del país. Entonces quedó más o menos estable la elección, lo cual fue muy bueno. Ellos tuvieron 30 millones de votos en el 18, ahora tuvieron 16 millones de votos. Te interrumpo ahí un poco en el tema urbano, en el tema metropolitano. ¿Cuáles serían las que destacarías en donde, digamos, ha ganado gobernador de Morena, pero ganaron ustedes la capital o el centro urbano? Pues mira, por ejemplo, Hermosillo, podría yo decir, claramente ahí obtuvimos la capital, obtuvimos la capital en Morelos, por ejemplo, estando gobernado por un partido de la coalición de Morena, y por supuesto lo que es el Valle de México, mi estimado Luis, ahí pues arrasamos, no hay otra palabra para describirlo. Tú te podrías ir, digamos, caminando o en coche desde, pues digamos, desde prácticamente Xochimilco hasta Toluca, pasando por Magdalena Contreras, por Álvaro Obregón, por Miguel Hidalgo, sí, claro, la división Naucalpan, Metepec, etcétera, de ¿no? la ciudad. Entonces, que ahí yo quisiera preguntarte, Santiago, qué bueno que tocas Estado de México, porque no era muy bien vista la alianza en un primer momento, había reticencias, como que no querían entrarle ahí al tema. Ahora la duda es, ¿se va a mantener? Ya ganaron, ahora con la victoria pues hay muchos papás, con la derrota por lo regular son huérfanos. Hoy que ganaron, ¿no vendrán algunos choques, algunas ambiciones? Yo quiero más. Es una alianza complicada, pues ustedes eran oposición, se daban hasta con el último sartén de la cocina, te tocó vivirlo contra el PRI o contra el PRD. Tienes toda la razón. Así
ha ocurrido, éramos antiguos adversarios, ahora ya somos aliados, y eso también en política se vale, y además esto es lo que se acostumbra, digamos, en todas las democracias modernas, ¿no? En Europa, Angela, durante pues casi 15 años, mira, sí se va a mantener, y te voy a decir por qué, Luis, es la primera coalición, y esto es algo que yo creo que es muy importante destacar porque es un paso cualitativo en nuestra democracia. Es la primera coalición de carácter legislativo. Es una alianza de carácter parlamentario la que estamos planteando. Generalmente lo que ha ocurrido en el país son alianzas de carácter electoral, es decir, sirven para ganar, pero después cada partido, digamos, se va por su cuenta. Aquí no, aquí ya suscribimos un acuerdo que dura 3 años, el PAN, el PRI y el PRD, tiene puntos muy claros, estamos hablando de situaciones de detalle, de cómo tratar el presupuesto, de qué hacer con los órganos constitucional, de cómo abordar los programas de carácter social, de los niveles de transparencia, de rendición de cuentas que queremos imprimirle a todas las piezas legislativas que vayamos a trabajar durante esta próxima legislatura. ¿Cuál es nuestra posición respecto a los grandes temas, el tema de la seguridad, el tema de la militarización, por ejemplo, el tema de la inversión, de la productividad que requiere el país, de la economía, del abordamiento a la pobreza? Pues son temas excesivamente puntuales, los que hemos suscrito los 3 partidos y que tienen una duración de 3 años, es decir, de toda la legislatura. ¿No crees que alguien se raje a la mitad del camino, Santiago? Mira, eso es algo que... Siempre puede pasar también. Es que es muy difícil, digamos, no pensar, digamos, en que algo pueda pasar de esa manera. Por supuesto, confiar en la palabra del que esté enfrente de uno, tiene que confiar en la firma y en los acuerdos que se suscribieron. Pero también queremos, Luis, empezar un diálogo serio con el régimen, con el gobierno, con su partido, por supuesto, con sus legisladores. ¿Cuánto tiene que el presidente no habla con la oposición? Mira, el presidente nunca ha platicado con nuestro presidente nacional del Partido Acción Nacional, con el presidente del partido más importante de oposición del país. No lo ha invitado a platicar ni siquiera en los momentos de las grandes crisis. Todo lo que yo estoy planteando es que el presidente abra las puertas de Palacio para tener un diálogo serio, un diálogo sin hipocresías, sin dobleces, un diálogo en donde le anticipamos que vamos a respetar, por supuesto, su investidura, que va a ser un diálogo productivo, un diálogo donde no las diferencias. No queremos ir a ganar un debate. Ya la competencia terminó, las elecciones ya terminaron. Puede ser que algunas de ellas estén en disputa todavía en tribunales, pero ya terminó la competencia. Es hora de buscar los acuerdos. ¿Y en dónde queremos buscar esos acuerdos, Luis? Esto es muy importante. En los grandes temas nacionales, por el bien de México. Y por supuesto, si es por el bien de México, pues le van a servir al gobierno, obviamente. Y aquí no es una cuestión de medallas, aquí es una cuestión de resolver los problemas de manera puntual. De verlo de verlo todos juntos, de caminar juntos hacia un futuro. Y eso es lo que se pensaba antes de un mundo tan polarizado, porque no es ni siquiera exclusivo de México. Tú lo decías hace rato, en Europa está pasando, el populismo va ganando, dividen mucho, el Perú ni qué decir, Estados Unidos ha pasado lo que ha pasado y citando ejemplos, para cerrar esta conversación, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, ¿no será que ustedes fueron la opción anti-cuarta transformación? O sea, todo como en Estados Unidos se definió en una votación contra alguien o a favor de alguien. Es decir, no hay como una propuesta, no es el asunto de yo voto por el PAN o por la coalición, sino yo voto por ustedes porque no quiero a estos. Y así pasó inclusive hasta en sus mismas campañas. ¿Cómo crear un movimiento? ¿Cómo hacer más empático su discurso frente a una ciudadanía pues que no es que los quiera, es que no quieren lo que hay? Mira, yo creo que lo primero es que tenemos que reconocer que la competencia electoral, que las elecciones
que la polarización, que el pleito ya terminó. Si no somos capaces de reconocer eso, pues entonces no podemos avanzar. Ahora, si ya terminó la competencia, ¿qué debemos de hacer? Bueno, lo primero que hay que preguntarnos es cuáles son los grandes problemas. Vamos a ponernos de acuerdo. Luego, tratemos de ponernos de acuerdo en el diagnóstico para ver si estamos pues en coincidencia, cuáles son los números, por ejemplo, de los incidentes violentos que tiene el país, dónde está la problemática, es el crimen organizado, es el crimen de calle, qué regiones, de qué manera. Nosotros no pensamos que debe de abordarse a través de la militarización de la Guardia Nacional, es decir, de un servicio público que debe ser civil. No pensamos que debe de militarizarse, pero estamos dispuestos a discutirlo, estamos dispuestos a intercambiar ideas y hacerlo de manera seria, buscar el bien de México. De eso trata la política, Luis. Para eso debemos de buscar hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante al país. Mira, déjame platicarte lo siguiente, te doy este punto. Por la falta de diálogo en esta legislatura que está terminando, por la falta de acuerdos, están 26 acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido 26 desacuerdos importantes entre lo que es la oposición y el partido que está gobernando. El punto no es el número, sino el punto son los temas torales que tienen que ver precisamente con la seguridad, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la organización del gobierno. Es decir, en los grandes temas tenemos que buscar a toda costa acuerdos. Si eso yo creo que es posible, entonces el presidente debe de buscar un diálogo sincero, abierto, honesto, sin dobleces, de tal manera que podamos, como en cualquier democracia, buscar acuerdos y si no, ser oposición, porque también esa es nuestra función, Luis. Nosotros nos vamos a oponer racionalmente, eso sí, porque no va a ser el no por el no, sino no con los argumentos en cada uno de los casos, que así sea. Espero que sean los menos, pero nuestro papel es ser oposición, pero también nuestro papel es poder contribuir al bienestar del país. Vamos a seguir. No podemos ser una oposición simplemente de una pared en contra de todo lo que se nos presente. Tenemos que buscar las coincidencias como lo hacen en todos los países. Mira cómo se están poniendo de acuerdo demócratas y republicanos. Ojalá que... Perdón, sí, digo. Sí, adelante, Santiago, te decía, ojalá que venga un diálogo así, ojalá que venga un diálogo de construcción, se siente muy, muy políticamente. Pero ahí está la propuesta. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana, Santiago. Al contrario, muchas gracias, Luis, y gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Son las 7:28. ¿Y usted qué opina?